Hablando, voy a empezar de atrás para adelante, voy a empezar de América Latina hacia abajo. Nosotros tenemos la consideración de que el movimiento estudiantil en América Latina constituye sin duda alguna uno de los movimientos sociales más importantes y más activos desde cada uno de los escenarios nacionales y cuando lo vemos también de manera continental. Es decir, cuando uno va a la historia y ve el papel, la importancia, la trascendencia de las luchas de los movimientos estudiantiles y cuánto han logrado aportar a la transformación en cada uno de sus países, a la transformación continental, nos damos cuenta, bueno, cuán importante es esta tarea y al mismo tiempo cuál es el reto que como movimiento estudiantil latinoamericano nosotros tenemos. Si hoy habláramos de cuáles son las tareas que tiene el movimiento estudiantil, una de las fundamentales como ciudadanos también de América Latina y el Caribe es la de contribuir a la definitiva independencia de nuestro continente. Es decir, nuestra América Latina que ha estado 200 años en pugna, en combate, en lucha por alcanzar esa independencia necesaria, ese sueño de los libertadores que no hemos logrado alcanzar todavía. Y son los movimientos estudiantiles parte de esa fuerza esencial que debe contribuir, que debe aportar, que debe luchar para lograr ese sueño. Eso es desde la cuestión muy general. Viéndolo en lo particular en el escenario colombiano, evidentemente también el movimiento estudiantil colombiano en su totalidad, el universitario, también el secundario, incluso también el posgraduado, pero bueno, especialmente el universitario, tiene también ese reto y tiene esa tarea fundamental, que es construir ese sueño de independencia de América Latina desde la construcción de la independencia de Colombia, desde lograr ese sueño de Colombia libre, de Colombia soberana, de Colombia diferente, de Colombia con justicia social. Y hoy ese camino pasa necesariamente también por el camino de la paz. Es esencial el camino de la paz para lograr el objetivo final. Y por tanto, nosotros tenemos la consideración de que el fortalecimiento del movimiento estudiantil, que el aporte que el movimiento estudiantil puede hacer para el logro de la paz es básico, es fundamental, viéndolo no solamente con la paz como idea final, sino también, bueno, a partir del logro de la paz, bueno, seguir transformando ese país. Todos sabemos que hay muchos que en Colombia desean una paz, pero que sea una paz como cesa las hostilidades, por decirlo de alguna manera, que sea casi de cierta manera la rendición de una de las partes ante la otra. Pero para lograr verdaderamente la paz que necesita Colombia, que necesita el país, que es la paz que permita la justicia, que es la paz que permita la transformación, el movimiento estudiantil tiene que estar permanentemente a la vanguardia, permanentemente en alerta, permanentemente aportando, y nosotros creemos que ese es el papel que tiene esencialmente, que es el de aportar, que es el de combatir, pero bueno, también el de alertar, el de estar siempre presente, construyendo y llevando la paz hacia ese camino que es la transformación en definitiva del país. Por eso hablamos también de paz, hablamos del poder constituyente, hablamos del movimiento estudiantil, esté siempre activo en esos temas. Sin duda un congreso siempre es un espacio para aunar voluntades en torno a una agenda común. Y el hecho de que estén representados hoy la mayor parte de los estudiantes a lo largo de toda Colombia es sin duda un momento importante de pactar, de unirse, integrarse en una voluntad común, en una línea de acción común. Y eso es fundamental para Colombia y también para el movimiento estudiantil en América Latina, que recientemente realizó el CLAE y que está en un momento en que junto a la América toda, junto al empuje de los gobiernos progresistas que tenemos hoy, se está levantando y se está uniendo. La FEU de Cuba forma parte de ese empeño, así como el resto de las más de 30 organizaciones miembros de los CLAE, en sumar voluntades en toda la América Latina, como lo está haciendo desde este congreso hoy la FEU de Colombia. Desde las batallas muy concretas que tenemos en cada uno de nuestros países, pero que sin duda aportan a que construyamos un ideal común que está basado en la solidaridad, que está basado en el respeto a la independencia, a la soberanía, a las decisiones de cada país y que por tanto nos acerca un poco más a la patria esa que soñó Bolívar y que desde hace más de 200 años le debemos a nuestra propia historia. De modo que la connotación de este cuarto congreso de la FEU de Colombia es extraordinaria y por eso cada una de las organizaciones que hoy estamos participando como invitados y que sin duda transmitiremos la experiencia al resto de los miembros de las organizaciones a las que pertenecemos, sentimos que es un momento importante de la consolidación de la organización y por tanto también de la consolidación de la unidad del movimiento estudiantil en América Latina.
Bueno, yo creo que en un primer momento voy a hablar respecto al tema de la FEU en el CLAE. El aporte que hizo la FEU como organización estudiantil del movimiento estudiantil del movimiento en Colombia fue un aporte básico, fue un aporte muy importante, que creo que tiene que ver mucho con estas cuestiones que se mencionaban sobre la importancia y la trascendencia de este congreso. Sobre todo los aportes estuvieron enfocados, ya hablando no solo de la FEU, sino de manera general, en dejar claramente definido cuáles son los caminos fundamentales que debe trazarse el movimiento estudiantil latinoamericano para seguir en lucha y combate. Ya lo mencionaba en la respuesta a la primera pregunta, que era el tener la claridad de cuáles eran las tareas inmediatas, las tareas urgentes que teníamos como movimiento estudiantil, que en primer lugar, continuar en la lucha por la consecución de estos sueños históricos y estas reivindicaciones históricas, de autonomía, de cogobierno, que desde el Manifiesto de Córdoba de 1918 ha estado en combate, en lucha el movimiento estudiantil latinoamericano, y por supuesto reivindicaciones que tienen también con el logro de una educación pública, gratuita y de calidad, con una educación liberadora, transformadora. El Congreso se pronunció muy fuertemente contra el tema de la mercantilización de la educación que sigue siendo vista como una mercancía al servicio de los intereses de las transnacionales, no pensado en el hombre como un ente no solamente para trabajar o una simple mano de obra, sino también un hombre que se forme para pensar, un hombre que se forme para transformar. En esas cuestiones esenciales el Congreso fue muy fuerte en enrutar ese camino que el movimiento estudiantil latinoamericano tiene que seguir marcándose y en el que tiene que seguir avanzando para construir esa educación que todos necesitamos, porque la educación es realmente el camino necesario para alcanzar la verdadera independencia de América Latina y el Caribe. Y yo creo que otro de los temas en los que la FEU fue muy enfática y que también dejó al Congreso Latinoamericano y Caribeño Estudiante como uno de sus elementos, uno de sus pronunciamientos fundamentales, y que aquí en este Congreso lo vemos de nuevo repetido y lo vemos de nuevo reflejado, es el tema también de entender que la lucha del movimiento estudiantil debe ser una lucha en las aulas y tiene que ser una lucha en las calles. Es decir, el movimiento estudiantil tiene que ser un movimiento que aporte desde el debate, que aporte desde la construcción, que construya experiencias como por ejemplo el de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil de Colombia, que construyó una propuesta alternativa de ley de educación superior, algo que es una experiencia que se está repitiendo en varios lugares. Es un movimiento estudiantil inteligente, un movimiento estudiantil activo y constructivo, pero al mismo tiempo un movimiento estudiantil que comprende que es en la lucha en las calles, que es en la presión, que es en la movilización, la manera y el mecanismo para verdaderamente lograr esas reivindicaciones y esos objetivos que nos hemos trazado, así buscar una cuestión de equilibrio. Y en estas dos cuestiones esenciales el Congreso fue muy claro, fue muy enfático, es decir, continuar construyendo ese movimiento estudiantil, ese sueño, y sobre todo hacerlo en unidad, una palabra que es clave para lograr la solidificación y el fortalecimiento del movimiento estudiantil en América Latina y también en Colombia. Unidad, no solo el fortalecimiento y la unidad de la FEU, sino el fortalecimiento y la unidad de todo el escenario del movimiento estudiantil colombiano. La construcción de la organización única de este movimiento estudiantil, y esa visión trasladada al resto del continente fueron también de los elementos que tuvo el Congreso, que discutió coyuntura política, tema educacional, tema movimiento estudiantil, el tema de la mujer, de los derechos, del género, del movimiento estudiantil de secundario, y otro grupo importante de elementos que se habría que resaltarle algo es sobre todo que fue un Congreso en la que el movimiento estudiantil mostró que es un movimiento social muy preparado, que es un movimiento estudiantil, un movimiento social muy consciente del momento que vive hoy en América Latina, que no pensó y discutió solo de sus parcelas o solo de su finca, como decimos por ejemplo en Cuba, sino que se entendió como ciudadano de cada uno de nuestros países, como ciudadano también de América Latina y como ciudadano del mundo. Vale, pues de parte de la Federación de Estudiantes Universitarios, muchísimas gracias por asistir a este congreso, y pues finalmente quisiera que enviaran un mensaje a lo que es la FEU Colombia. A los hermanos de la FEU de Colombia, el abrazo inmenso y eterno de sus colegas de la FEU de Cuba, que siempre estaremos apoyando las causas justas por las que están luchando desde las trincheras en las que nos encontremos, y por las causas comunes que nos unen y nos seguirán uniendo. Cuenten con nosotros como nosotros contamos con ustedes para construir una América mejor, para construir un futuro mejor para nosotros, para nuestros hijos, para incluso quedar en paz con la deuda que tenemos con nuestros propios padres. Así que nos seguiremos viendo en las aulas, en las calles, en los escenarios de combate, en este congreso, en los de Cuba, y tendrá que ser para eso, para seguir construyendo la patria grande.